Saludos hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio de la palabra de Dios. En los días pasados estuvimos hablando acerca de que la palabra de Dios se puede entender. Toda la escritura no está dada, la escritura está dada para ser entendida, no está dada para unos cuantos, como para que unos cuantos entiendan y el resto se quedó ciego. Definitivamente que no. La escritura antes está puesta por nuestro Dios para ser entendida, para ser leída. Y hablábamos de las bienaventuranzas, por ejemplo, de leer la palabra, de escuchar la palabra. Y es en la palabra de Dios donde nosotros aprendemos, y es en la palabra de Dios donde cualquier persona puede comprender, puede entender la voluntad de Dios, puede poner por obra los mandamientos de Dios. La palabra de Dios aporta el conocimiento que por sí solos nunca podremos llegar a tener. Jamás conoceremos las cosas, incluso aún de nosotros mismos, sino por la palabra de Dios. Pero aquí está la palabra de Dios presente, alumbrándonos, guiándonos, enseñándonos a todos nosotros. Y eso estudiábamos la semana pasada. Veíamos todo ese tipo de enseñanza. Vamos a empezar hoy a estudiar un tema nuevo que tiene que ver con nosotros como cristianos. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Es una pregunta importante. Es una pregunta que necesitamos hacer. Y es una pregunta que es bueno contestar. Y es una pregunta que tiene la gente a veces, porque definitivamente hay cantidades de ideas alrededor de esa pregunta o alrededor de la palabra cristiano. Para muchos es algo común. Para muchos toda la gente es cristiana o cristianos. Todos somos cristianos. Dicen muchos, bueno, todos somos cristianos. Incluso a veces cuando uno está predicando y le dice a las personas, yo soy cristiano, y la gente le dice a uno, ¿y yo qué soy? ¿Un animal o qué? La verdad, no todo el mundo es cristiano. Para ser cristiano hay que ser un seguidor de Jesús. Lo que necesitamos entender es que todos somos seres humanos. Todos somos la raza humana. Dios nos creó a nosotros. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Dios nos creó a todos. Cuando Dios nos creó a todos, no nos llamó cristianos, seres humanos o hombres. En Génesis, vamos a leer a Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Note cómo se nos llamó. Hagamos al hombre. Hagamos al hombre a nuestra semejanza, nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios creó a nosotros, dijo, hagamos al hombre. Hizo a Adán, también hizo a Eva. En este sentido, la palabra habla de la raza humana, de todas las personas que componemos la raza humana, que somos millones. En este momento en el mundo vivimos unos 8,000 millones de personas. Somos hombres y mujeres. La raza humana, los humanos, esos somos todos, somos seres humanos. Pero no todos somos cristianos. Incluso el cristianismo no llegó a existir en el mundo, sino hasta que Cristo, de quien se deriva el nombre, vino a la tierra. Pero antes de que Cristo viniera a la tierra, se conocía a la raza humana como tal o como los hombres, los seres vivientes, pero no como cristianos. Porque la palabra cristiano se deriva de Cristo, o nosotros tomamos este nombre de Jesucristo. Por eso somos cristianos, porque somos seguidores o porque le pertenecemos a Cristo. Es como cuando nosotros hablamos de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo en sí no es un nombre. La iglesia de Cristo identifica a la iglesia con aquel quien la compró. Iglesia de.
El artículo de indica a quién le pertenece la iglesia, iglesia de Cristo. Es una manera de señalar a quién le pertenecemos en este caso. Por supuesto, es mencionado como si fuera el nombre de la iglesia del Señor. Es usado así. Por ejemplo, en los rótulos que ponen las congregaciones, solemos poner, aquí se reúne la iglesia de Cristo. La iglesia son las personas y aquel que compró con su sangre estas personas, Hechos 20:28, es el Señor Jesucristo. Por eso iglesia de, indica a quién le pertenece la iglesia de la cual nosotros somos miembros. No le ponemos a la iglesia ningún nombre de hombre, sino que la identificamos con su constructor, con su organizador, con el que la compró, con su fundamento, con su cabeza. Iglesia de Cristo, iglesia de Cristo. Entonces la palabra cristiano tiene que ver con Cristo. Cristo es el ungido de Dios. Los cristianos son los seguidores de Cristo, los seguidores del ungido de Dios, aquellos que han aceptado ser parte del pueblo de Dios. Esos son los cristianos, en este caso, los seguidores de Cristo. Entonces, en el antiguo pacto, Dios habla de la creación de los hombres, no de la creación de los cristianos. Reitero, los cristianos llegaron a existir después de Cristo. Al convertirse a Cristo, después de que se predicó a Cristo en el primer siglo, a los discípulos del Señor, a los seguidores del Señor, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11:26. Hechos 11:26. Se les llamó a los discípulos cristianos por primera vez en Antioquía. En el libro de Hechos, en el libro de los Hechos, encontramos este pasaje que dice así. Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17, versículo 26. Hechos 17:26. Dice la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de nuestro Padre Celestial. En Hechos 17:26 dice. Y de una ha hecho todo el linaje de ¿quiénes? De los hombres. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, linaje de Dios, la creación de Dios. Pero en el versículo 26 dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, la raza humana, los diferentes seres humanos que vivimos en todo el planeta Tierra, somos llamados aquí por nuestro Dios hombres. Hagamos al hombre, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando nos creó, cuando creó a Adán y a Eva, allá en el inicio de todo, en el principio de todo, en el libro de Génesis, se narra la historia de nuestra creación. Para cuando el Señor Jesús viene al mundo, Él viene a salvar a los hombres, Él viene a salvar nuestras almas, Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, el hombre. Y cuando Él manda a predicar la palabra de Dios, noten lo que dice el libro de Marcos. En el libro de Marcos, la Escritura nos dice que nuestro Dios mandó a predicar la palabra de Dios. ¿A quiénes le mandó a predicar el Señor? Dice en el libro de Marcos 16:15, dice, y les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Aquí dice claramente, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Por qué habla de criatura? Porque los hombres somos la creación de Dios, somos criaturas, somos la obra de Dios, la creación, por eso se nos llama criaturas. ¿Cómo se nos llama? ¿Se nos llama cristianos? Vayan y prediquen el evangelio a todos los cristianos. No, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, a cada hombre, a cada mujer que habita sobre la tierra, a cada ser humano, a todos los que hacemos parte de la raza humana. Vayan a predicar el evangelio. El Señor está mandando a sus apóstoles a predicarle a todo el resto de seres humanos el evangelio, para que se conviertan al Señor, para que se conviertan en cristianos, en seguidores de Cristo Jesús. Pero hasta que el evangelio llega a la vida de las personas, uno no es cristiano, uno es un ser humano, es un hombre, es una criatura de Dios, es la creación de Dios, es la raza humana. La raza humana caída en delitos y pecados, destituida de la presencia de Dios por culpa del pecado, apartada del Señor. La raza humana, los seres humanos, porque somos los seres humanos los que desafortunadamente hemos pecado contra Dios. Y al llegar la caída de la gracia de Dios, al llegar la caída, la destitución de la gloria de Dios, pues Cristo viene a predicar. Prediquen a los hombres que nosotros creamos, en este caso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Prediquen a ellos, a estas criaturas que nosotros hicimos, predíquenles el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, no todo el mundo es cristiano, porque no todos están siguiendo a Cristo, no todos han creído en el evangelio, no todos han ni siquiera querido oír el evangelio. Mucha gente a oír el evangelio y muchos no han decidido, aunque lo han oído, no han decidido seguir a Cristo. Bueno, siguen siendo criaturas rebeldes, hombres rebeldes, pero no cristianos. No son cristianos. Se llega a ser cristiano. Es decisión de mí, es decisión tuya si quieres ser cristiano. Pero para ser cristiano, entonces tienes que obedecerle al Señor. Y al obedecer al Señor, pues te conviertes en uno, en un cristiano, en una cristiana, en un seguidor o en una seguidora de Cristo Jesús. Y por supuesto, para esto, pues hay que entender el evangelio y creerlo y obedecerlo en el bautismo para el perdón de los pecados, que es la manera de llegar a convertirse en un cristiano, en un seguidor del Señor. De otra manera no, de otra manera no. De otra manera uno lo que está es malinterpretando la palabra, está usando la palabra de una manera equivocada. Uno está pensando que uno es cristiano, pero en realidad no lo es. No lo es porque no has obedecido al Señor. No lo es porque no estás siguiendo, ni cumpliendo, ni poniendo por obra los mandamientos del Señor. Es el pensamiento de uno. Es la idea que uno tiene en el corazón. Y bueno, en el mundo es común que las diferentes personas tengan sus ideas acerca de qué es esto y qué es aquello y todo eso. Pero nosotros necesitamos venir a la Biblia para encontrar en la Biblia la realidad acerca, por ejemplo, de esta palabra, de este nombre que se nos ha dado a nosotros, los seguidores de Cristo Jesús. A estos seguidores, en primer lugar, se les conoció como discípulos. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 en adelante, Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, los apóstoles cumplieron con eso desde el día de Pentecostés en Hechos 2. Ellos predicaron el evangelio y allí como 3,000 se convirtieron en discípulos o en seguidores de Cristo Jesús. Y luego siguieron predicando y el número de los creyentes creció mucho en el Imperio Romano, en el dominio romano, en Jerusalén y en todos estos lugares. La iglesia creció muchísimo. Y llegó el día de que a estos que eran identificados como discípulos del Señor, se les llamó cristianos. Vamos a leer
hermanos, vamos a leer en el libro de Hechos, en el libro de Hechos, miren el capítulo 1, versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿A quién persiguieron aquí? Persiguieron a la iglesia, persiguieron a la iglesia. Persiguieron al pueblo de Dios. La iglesia, los llamados fuera, los traídos del mundo y puestos en el cuerpo de Cristo. Personas, esas criaturas, esos hombres, estos por supuesto que llegaron a ser discípulos del Señor, llegaron a ser cristianos, porque al oír el evangelio lo obedecieron. Se les predicó. El Señor dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. A estos se les predicó, a estas criaturas del Señor, a esta creación del Señor, se le predicó el evangelio allí en Hechos. Y cuando ellos escucharon el santo evangelio, ellos lo obedecieron, y al obedecerlo, se cumplió lo que dijo el Señor: vayan y hagan discípulos. En Hechos, el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1, dice la palabra de Dios: Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Noten esto. Aquí estamos leyendo nosotros lo que el Señor está diciendo de cómo fueron llamados los creyentes. Dice que Saulo consentía en la muerte, respirando amenazas y muerte contra ¿quiénes? Contra los discípulos del Señor. Como dijo el Señor en Mateo: vayan y hagan discípulos. Ya había discípulos, ya había gente siguiendo al Señor, pero todavía no se les había llamado a ellos cristianos. Todavía no se les había dado ese nombre que llegaría a ser el nombre para identificar muy especialmente a los seguidores o a los discípulos de Cristo, a los discípulos del Señor, a los seguidores del Señor, discípulos. Y la palabra discípulo, por supuesto, es una palabra que usamos. Nosotros somos discípulos del Señor y queremos ser verdaderos discípulos del Señor, que es el estudio que nos atañe hoy. Pero se nos llama de una manera muy especial, se nos llama cristianos, porque estamos siguiendo al Cristo, al ungido de Dios, al escogido de Dios. A Él estamos siguiendo y se nos llama, se nos identifica con Él. ¿Sí? Se nos identifica con Él. Pablo perseguía, respirando hasta la muerte, contra los discípulos del Señor. Había ya muchos discípulos. En Hechos capítulo 3 encontramos a casi 3,000 que se estaban bautizando, que estaban obedeciendo al Señor, y luego encontramos a otra cantidad y muchas personas agregadas al pueblo de Dios. ¿Sí? Así pasó en el primer siglo. Vamos a leer en Hechos, hermanos, vamos a leer en Hechos. Vamos a leer en Hechos.
En Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos capítulo 11, versículo 26. Donde la palabra de Dios dice así. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a muchas gentes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los hermanos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, que pasa mucho tiempo o pasa algún lapso de tiempo entre el día de Pentecostés y la congregación que está en Antioquía. Hay un lapso de tiempo allí. Hasta el momento cuando se les llama discípulos en Hechos 11, ya han pasado varios tiempos, varios años. A ellos se les conoce como discípulos del Señor, los discípulos. Pero llegó el día donde el Señor daría o dio este nombre para estos discípulos del Señor. A ellos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, dice el pasaje. No se les había llamado así antes. Ahora, note una cosa interesante. Estamos diciendo quién es un discípulo de Cristo o quién es un cristiano. ¿Qué es un cristiano? La gente suele decir, todos somos cristianos. Estamos diciendo que no. Y estamos aclarando que cuando Dios nos creó, nos hizo hombres y mujeres, pero no cristianos. No se nos llamó así. Aquí dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Es decir, que ese nombre no había sido usado todavía para ninguna persona. Nadie tenía ese nombre. Llegó a dárseles ese nombre. Llegó el día cuando Dios le dio este nombre a los discípulos del Señor, el nombre de cristianos. Reitero que la idea es porque se deriva de Cristo. Esto es como cuando uno tiene su apellido, un nombre, y uno le da el nombre, por ejemplo, a los hijos. Los hijos de nosotros llevan nuestro nombre, llevan nuestro apellido por lo regular, para identificarlos conmigo. Si son hijos míos, entonces serían Velázquez, porque son mis hijos. Si son hijos de otra persona, de otro hombre, que lleva el apellido, no sé, Castañeda, el apellido Pérez, el apellido, algún apellido, el que sea. Herrera, Zapata. Bueno, ese nombre llevan. Los identifica con la familia. Nosotros aquí estamos hablando de los seguidores del Señor, de aquellos que decidieron en el primer siglo convertirse a Cristo o seguir a Cristo, y aquí se les da una manera de llamarlos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta ese momento ese nombre no se conocía, pero llegó el día de dar este nombre a los hermanos. ¿A quiénes? Dice a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hay otras dos ocasiones en que la Biblia menciona esta palabra. Una es cuando Pablo le está predicando a un hombre importante y él dice, por poco me persuades a ser cristiano. El nombre cristiano llegó a ser conocido en la época, porque así se identificó a los hermanos. Y luego en Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno padece como cristiano, bueno, porque nosotros somos cristianos, ya los que nos hemos convertido al Señor, los que nos hemos bautizado, hemos llegado a ser cristianos y es el nombre que se nos da como seguidores de Cristo Jesús. Y llevamos ese nombre porque ese nombre honra a Cristo Jesús, nos identifica con Él, como que le pertenecemos a Él, como que somos seguidores de Él. Por supuesto, esto tiene también su compromiso. Porque en el mundo la palabra cristiano se utiliza para identificar a todo tipo de grupo o cristianismo. Se le usa para identificar a todo tipo de personas. Incluso la palabra cristiano o cristiana es usada para referirse a la época en la que estamos viviendo.
solemos decir, vivimos en la era cristiana. ¿Por qué se le llama la era cristiana? Se le llama la era cristiana porque es la era en donde Cristo, el Cristo vino al mundo y es la última era en la que vamos a vivir los seres humanos, los hombres. De aquí al final lo que esperamos es que el Señor Jesús venga para juzgar a los hombres y llevar su pueblo al reino eterno, nada más. Y en este sentido, ¿por qué le llamamos la era cristiana? Bueno, porque según la Biblia hay tres eras principales en la historia de la raza humana. La era patriarcal, la primera época desde la creación hasta Moisés, que se conoce como la era patriarcal. La era mosaica o la era en la que la ley de Moisés estuvo vigente, que es desde Moisés hasta Cristo, y la era cristiana, que es desde Cristo hasta la segunda venida. La era cristiana. En sentido general, a esta era, desde el primer siglo hasta aquí hoy y hasta el día que dure, se le llama la era cristiana. Eso no quiere decir que toda la gente que ha vivido en esta era, en este espacio de tiempo tan largo, llevamos 2000 años, ha sido o es cristiana. No, se identifica a la era en sentido general como la era cristiana porque es la era en la que Cristo vino al mundo ya, en la que ya no estamos esperando que venga el Mesías por primera vez, ya vino por primera vez. Estamos esperando su segunda y última venida. Es distinto eso. Y por eso al conjunto, en sentido general, se le llama la era cristiana al espacio de tiempo, desde el año en el nacimiento de Jesús hasta hoy, por ejemplo, hasta hoy, hasta la fecha que tenemos hoy en el 2020, en el mes de octubre. Y hasta que el Señor venga, se le llama la era cristiana. Pero reitero, eso no quiere decir que todo el mundo es cristiano, que todos sean seguidores de Cristo, porque no lo son. No lo son. Es una manera de hablar, de identificar la época. ¿Sí? De identificar la época. Bueno, esto también tiene que ver por el hecho de que como Cristo vino al mundo, en sí la historia queda partida en dos, en el antes de Cristo y en el después de Cristo. Así se conocen y hay muchas cosas que uno las identifica con eso. Tal y tal cosa pasó antes de Cristo, tal y tal cosa pasó después de Cristo. Nosotros estamos viviendo después de Cristo, pero ya había gente viviendo antes de Cristo. Pero a esas épocas no se les llamó como se le llama a esta era. También la palabra cristiano o la palabra cristiana es mal usada en el sentido de identificar, también en sentido general, a todo grupo religioso que dice ser cristiano, que dice ser seguidor de Cristo. Bueno, vamos a mirar que para poder ser identificado con Cristo y ser realmente un cristiano, pues hay requisitos que se tienen que cumplir. Hay ciertos parámetros que son los que definen si uno realmente es cristiano o no. Sería tan sencillo como, yo puedo decir que soy cristiano y en el mundo cantidades de personas alegan ser cristianos, pero lo que necesitamos es más que meramente decir que somos cristianos. Necesitamos hacer la obra que demuestre que somos cristianos. O como en otro sentido pudiéramos decir más general, de nada vale que digamos que somos la iglesia de Cristo si no hacemos, por ejemplo, si no nos sujetamos a la cabeza que es Cristo, pues realmente no estamos siendo la iglesia de Cristo, aunque engañadamente estamos diciendo que lo somos. Necesitamos hacer la voluntad de Cristo para ser la iglesia de Cristo. Necesitamos hacer la voluntad de Cristo para ser verdaderos cristianos o verdaderos discípulos del Señor. Para ser un verdadero cristiano. No basta con decir. El ser humano le basta o cree que le basta con decir yo soy cristiano y aún malentiende el término porque cree que cristiano se refiere a raza humana. Y torciendo el término, lo usa identificando a todos los hombres como si todos fueran cristianos simplemente por haber nacido en el mundo. Pero por haber nacido en el mundo llegamos a ser seres humanos, las criaturas de Dios, los hombres creados por Dios. Eso sí, con el nacimiento de alguien, es más, con el mero
con el mero proceso de ser engendrado. Cuando una persona es engendrada en el vientre de una mujer, ya es un ser humano, ya es un ser humano. Y está en el proceso de gestación para que se forme su cuerpo en el vientre de la madre y nacer. Pero ya desde la concepción, ya hay un ser humano ahí, ya hay un ser vivo. Y lo que hay vivo allí en el vientre de la madre es un ser humano, ya sea un hombre o ya sea una mujer. Y luego, por supuesto, el proceso de gestación y luego el nacimiento. Un hombre viene al mundo, un ser humano, una criatura de Dios, en este caso por procreación. Ya por el modo en el que Dios hizo que los hombres pudiéramos reproducirnos o multiplicarnos, a través de que una dama, la esposa, queda embarazada y pues trae al mundo un bebé, un niño, un hombre, un ser humano, pero no un cristiano, no un cristiano. Se llega a ser cristiano cuando uno obedece a Cristo, al Evangelio de Cristo. En el mundo existe también esta identificación de hacerse llamar cristianos. Por ejemplo, es común ver avisos o rótulos que dicen iglesia cristiana con algo otro tipo de nombre, iglesia cristiana manantiales, iglesia cristiana la fuente de salvación, iglesia cristiana ta. Bueno, es porque las personas se identifican en alguna manera con Cristo, pero reitero, que no basta con meramente decir un nombre, no basta con que yo diga que soy cristiano. Yo necesito como mostrar las credenciales, que sería la prueba de que lo soy. ¿Cuál es la prueba de que lo soy? Bueno, que acepto totalmente, sin reservas, la autoridad de Cristo como mi rey, como mi Señor, como el ungido de Dios, como el que me manda. Y acepto su terminología, acepto sus mandamientos sobre mí, y me someto a ellos. Y al someterme a esos mandatos, pues eso me hace ser de él realmente, de manera auténtica, no meramente por un decir, que es lo que ocurre con el mundo. Al identificar toda la era con la era cristiana, entonces todo el mundo es cristiano para algunos. No es así. Hay una equivocación en eso. Es más, las mismas iglesias o las mismas denominaciones hacen a veces cierto tipo de distinción. Por ejemplo, el católico dice yo soy católico cristiano. Ahí hay un anexo. Soy católico cristiano. Hay algo más. Eso no aparece en la Biblia. Lo que estamos leyendo aquí en Hechos 11:26 es que a los discípulos, los que ya se habían convertido al Señor, a estos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, pero la forma en la que se les llama es una sola palabra. Se les llamó cristianos, no más. No fueron cristianos judaizantes, no fueron cristianos y algo más. Cristianos, únicamente cristianos, sin otro tipo de nombre o de apelativo, sin ninguna otra palabra allí, ninguna cosa que esté como dos palabras para componer una frase, una forma de identificar a los seguidores del Señor. No. Cristianos. Punto. Entonces, las denominaciones hoy día, algunas de ellas hacen ese tipo de distinción. Yo soy cristiano adventista, por ejemplo. Bueno, tienes algo ahí que no concuerda. Por lo regular, los nombres tienen su significado y de pronto hoy no tanto, no usamos tanto ese tipo de ideas con los nombres, pero en épocas anteriores se le ponían nombres que significaban algo a las personas. Hoy día no, hoy día no le prestamos tanta atención a eso. Hoy día es más, a mí me gusta cómo suena ese nombre y eso le voy a poner. ¿Qué significa? No me interesa qué significa. En épocas pasadas sí, porque los nombres identifican a uno con algo. Por ejemplo, reitero, la palabra cristiano, ¿con quién nos identifica?
con Cristo. Es una palabra que se deriva de Cristo, cristiano. Entonces nos identifica con Él. Es como la palabra discípulo lo identifica a uno con un maestro, porque para ser un discípulo tiene que haber un maestro. Lo que pasa es que en el sentido del discípulo es un sentido más general. Porque, por ejemplo, en la época de Cristo, pues habían más maestros. O en el judaísmo todavía hay maestros. Entonces, yo soy discípulo de quién. Pero la palabra Cristo es interesante porque solamente hay un Cristo, verdaderamente hablando. Solamente hay un ungido de Jehová. Entonces, si notan que incluso la palabra habla de exclusividad, no meramente de decir por decir. Se sale de lo general, la palabra discípulo, discípulo, y entonces la pregunta que sigue es ¿de quién? ¿Discípulo de quién? Por supuesto, si hablamos en el contexto bíblico y todo, estamos hablando de discípulos de Cristo, pero ciertamente hay otros maestros u otras personas de las cuales uno o la gente puede decir, yo soy discípulo de tal persona. Incluso a veces uno usa esa frase, no es muy común, pero hay gente que dice yo soy discípulo de tal o cual. Quiere decir yo soy seguidor, yo estoy de acuerdo, a mí me gusta, me compagino mucho con esta persona. En términos bíblicos, nosotros somos discípulos del Señor, de Cristo Jesús, porque Él es nuestro maestro. Y no está mal, la palabra no está incorrecta, está bien. Solamente que ahí nos toca ser discípulos de ¿quién? De Cristo Jesús. La palabra cristiano inmediatamente nos identifica con Cristo. De una vez. Con el ungido de Dios, con el ungido de Jehová. Somos cristianos. ¿Sí? Por lo regular no hay más a quien llamar Cristo. Quiero decir, hay un Cristo verdadero. Yo sé que sí han salido por ahí algunos que dicen ser Cristos, pero por lo regular, bueno, al menos nosotros o el cristiano sabe que es falso. ¿Cuál Cristo? Ese se lo inventó él solo. ¿Quién sabe de qué se soñó, qué vio? Porque alegan cierto tipo que yo vi, que no sé qué. Porque sí hay gente que ha dicho que es el Cristo, pero realmente no lo es. Pero en un sentido muy grande, la palabra Cristo identifica al Señor Jesucristo, y eso hasta el mundo por lo regular lo entiende. O nosotros, al identificarnos como cristianos, pues estamos hablando de quién somos. No sé si nosotros cuando nos identificamos así lo tenemos en cuenta, pero esa es la idea. El nombre nos identifica con, como lo de la iglesia de Cristo. Es identificado el pueblo de Dios con su dueño. Aquí somos identificados con nuestro Señor, con nuestro Rey, con nuestro dueño, con nuestro Cristo o con el Cristo de Dios. Se les llamó a estos hermanos cristianos por primera vez en Antioquía. Desde ahí en adelante, a los seguidores del Señor se les llamó así. Una cosa interesante que hay que mencionar es que en la época del primer siglo, el nombre cristiano, pues llegó a existir en el mundo. No existía. No como hoy. Hoy día ya tenemos toda la confusión de que la misma era se llama cristiana y entonces la gente dice, ya todos somos cristianos porque estamos en la era cristiana. Y no es así. O yo también soy cristiano, yo también creo en Cristo, yo también tengo mi fe, yo soy un cristiano de este tipo, yo soy un cristiano de este otro tipo, yo soy un cristiano así, yo soy un cristiano así, todo ese tipo de revoltura. Pero en la época cuando se usó el nombre por primera vez, no existía. No había nadie más que se identificara con ese nombre, porque por primera vez se le dio a los discípulos, exclusivamente a los discípulos del Señor en el primer siglo. O sea que no había la confusión que hay hoy alrededor de este maravilloso nombre que llevamos con mucho gozo los seguidores de Cristo. Eso no existía. Como por ejemplo en el tema de
Cuando uno habla de sectas y doctrinas, bueno, en el primer siglo existían, por ejemplo, las sectas de los judíos, los saduceos, los fariseos, los herodianos, cosas así. Pero, por ejemplo, los pentecostales no. La Iglesia Católica tampoco existía en esa época. O los testigos tampoco. Los adventistas tampoco. Eso llegó a existir, incluso muchas de ellas muchísimos años después. En esta época son muy comunes, en la época no. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, y desde ahí en adelante así se llama la Iglesia del Señor y se le llama el pueblo de Dios. Aunque hay una cantidad de confusión y de ideas, no obstante, la verdad se puede conocer. Ya hemos estudiado que la Biblia es un tesoro que nos demuestra, que nos enseña la verdad. Y en el estudio que hicimos anteriormente estábamos diciendo que la Biblia puede ser entendida. Entonces, un tema como este acerca de cuál es el nombre o una de las maneras en las que es llamado el discípulo o el seguidor del Señor es cristiano. Y por lo regular es una manera muy especial y muy usada por nosotros como hermanos. Por ejemplo, a veces nosotros decimos, alguien muere, y entonces nosotros preguntamos, ¿y era cristiano? Los cristianos por lo regular hacemos esa pregunta, ¿y era cristiano? Identificamos. Lo usamos para identificar, para decir, sí era de los nuestros, no, no era. Preguntamos esa idea. Ser cristiano es algo muy especial, es de gran gozo, de gran alegría. Permítanme decir así, es como de seguro que usted está muy contento con el apellido que tiene, porque lo identifica con su familia o lo identifica con una etnia, lo identifica con una tribu, lo identifica con un pueblo, lo identifica con una nación, lo identifica con una sociedad. Por ejemplo, nosotros llevamos con orgullo el nombre de colombianos, o los chilenos llevan con orgullo el nombre de chilenos, o los panameños, o los peruanos, o los estadounidenses. Para ellos es de mucho orgullo decir yo soy americano, yo soy estadounidense, ¿sí? Y en cada nación tiene su nombre y cada persona se siente por lo regular. Yo no sé, de más que habrán excepciones con gente, pero por lo regular uno se siente orgulloso de su pueblo, del nombre que tiene, colombiano. Yo soy colombiano, porque nos identifica con algo. Lo mismo pasa aquí. Somos identificados con Cristo y somos identificados con el resto de hermanos que llevan el mismo nombre, de cristiano solamente. Hay que decir solamente porque ya decía que hay cantidades de personas que han hecho una revoltura y han mezclado el nombre con otro tipo de nombres que no están en la Biblia. Pero sí se puede conocer la verdad. Sí se puede llegar a saber quién es un verdadero cristiano. Se puede saber cómo se es un verdadero cristiano. ¿Cómo se llega a ser? ¿Qué hay que hacer para llegar a ser un verdadero cristiano? Y cómo permanecer siendo un verdadero cristiano. Todo eso se puede saber porque la Escritura da las pautas para ese tipo de cosas. Los hermanos del primer siglo llegaron a ser, en primer lugar se les llamó discípulos. Hubo manera. Ellos oyeron el evangelio, creyeron en el evangelio, se arrepintieron, confesaron su fe y fueron bautizados, llegaron a ser discípulos o seguidores de Cristo. Y luego a estos seguidores de Cristo se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a orar y continuaremos mañana con este estudio de quién es un verdadero cristiano. Bendícenos, Padre Celestial, con sabiduría, con inteligencia, Padre. Bendícenos, Padre Celestial, con tu gracia y el entendimiento de tu palabra. Fortalécenos, oh Padre. Muchas gracias, oh Dios, por este tiempo estudiando tu palabra con mis hermanos, con mis hermanas. Gracias, Padre amado, por estar aquí con ellos. Gracias, Señor, por ser tan grande, tan bueno. Gracias por todo, Padre Celestial. En el nombre de Cristo te alabamos y agradecemos, Señor. Amén.